Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes compartiendo lo que es la última lección del temas en el Evangelio de Juan de este trimestre número 4 para el 2024, ¿verdad? Y así entonces estamos compartiendo con ustedes esta maravillosa lección. Así es que vamos a ver de qué se trata. El título de esta semana es Epílogo: conocer a Jesús y a su palabra. Vamos a conocer quién es Jesús y su palabra. Vamos a entenderla. Dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Juan 5:39. Es lo que nos dice allá Juan, y dice que el Evangelio de Juan, como el de Marcos, terminan en un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cosas como ya conocemos a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto Evangelio. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro: oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Es decir, no aceptarla como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran en esta situación, tal vez sin darse cuenta. En esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos claves de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús para, en cambio, conocerle mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y su palabra. Así es que esta semana vamos a conocerlo un poco más para poder acercarnos más a Jesús, y no solamente acercarnos, sino también poder conocer su palabra. Dice que a través de las mujeres Jesús había dado esta orden a los discípulos: id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En Mateo 28:10. Mientras aún estaba en Jerusalén, Jesús se apareció 2 veces a ellos. Luego partieron para Galilea y allí tuvieron el tercer encuentro con Jesús. Este encuentro constituye el epílogo del Evangelio de Juan. Repasaremos también el principal objetivo por el cual escribió Juan su Evangelio. Y ese principal objetivo era conocer a Jesús y a su palabra. Así es que el epílogo del Evangelio de Juan va a estar hablando de Pedro, la restauración de Pedro en Juan 21, 1 al 19, el enfoque correcto de Juan 21, 20 al 22, conocer a Jesús y a su palabra. Vamos a entender la luz y las tinieblas, cómo interpretar la palabra y permanecer en Jesús. Y estos serán los temas que vamos a estar hablando durante el transcurso del estudio de esta semana. El epílogo del Evangelio de Juan. Veamos la restauración de Pedro. Como todos sabemos, negó a Jesús y fue de gran chasco a su vida. Pero dice que después de comer, la restauración de Pedro, dice aquí el versículo de Juan 21:15, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo: apacienta mis corderos. Voy a pescar. ¿Qué impulsó a Pedro a volver a su antigua actividad? ¿Aburrimiento por la espera? ¿Necesidad de conseguir recursos para su mantenimiento y el de los demás? ¿Remordimiento? ¿Inseguridad? En todo caso, la noche de pesca otra vez fue
un fracaso en Juan 21:3. La inesperada aparición de Jesús cumplió dos propósitos: asegurarles que Él proveería para sus necesidades y restaurar públicamente a Pedro. Simón le pregunta: ¿me amas? Simón, en ágape, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, con ese amor fileo, allí en Juan 21:15. Y dejando atrás su anterior arrogancia, mi vida pondré por ti, en Juan 13:37. Pedro admitió humildemente que por sí mismo no podría llegar a amar como Jesús lo amaba. Su única seguridad era ponerse en manos de Jesús. Tú sabes, como Pedro, pon tu vida en manos de Jesús y no confíes en tu propia opinión. Mi querido, así como a Pedro, Jesús quiere restaurarnos día a día, y lo único que nos pide es que nosotros podamos ir a Él y podamos entregarnos a Él y que podamos comprender que dependemos totalmente de Jesús para que Él pueda hacer el cambio que debe hacer en nuestra vida. El enfoque correcto. Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? En Juan 21:21. Mientras paseaban por la playa, Jesús le dijo a Pedro que al envejecer moriría en una cruz y añadió: sígueme, en Juan 21:18-19. La última parte pareció pasar desapercibida para Pedro. Al ver a Juan, la pregunta fue: ¿yo voy a ser crucificado? Pero, ¿y Juan? En Juan 21:20-21, la respuesta de Jesús fue clara: no te tiene que importar lo que los demás hagan. Tú sígueme. En Juan 21:22. No importa todo lo que la otra persona está haciendo, simplemente debes de seguir a Jesús. Debes de buscar la forma de acercarte a Él. Algunos pensaron que Jesús estaba diciendo que Juan estaría vivo cuando Él regresase. Sin embargo, no era así. El problema no era cómo o cuándo moriría Juan. No. Lo importante es personalmente a Jesús, sin importar lo que otros hagan. La idea es centrarnos en Jesús, en lugar de hacer en otras personas que nos puedan decepcionar o incluso lastimarnos. ¿Cuál es tu enfoque correcto, mi querido? ¿En dónde te enfocas día a día? ¿Estás buscando a Jesús? ¿Estás dirigiendo todos tus esfuerzos a Jesús? ¿O quieres dirigir tus esfuerzos a otras personas? Recuerda, Jesús quería saber cuál era el enfoque de Pedro. Conocer a Jesús y a su palabra. La luz y las tinieblas. Veamos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan 1:5. Hablando en términos espirituales, ¿de dónde procede la luz? ¿De dónde proceden las tinieblas? En Hechos 26:18 lo podemos apreciar con claridad. Tiniebla equivale a Satanás y la luz equivale a Dios. A causa del pecado, este mundo pasó a estar bajo el dominio de Satanás y por tanto a ser un mundo de tinieblas. Jesús es la luz y por lo tanto quien sigue a Jesús no estará en tiniebla. En Juan 1:4-5. Por el contrario, quien se aparta de la luz está en tinieblas. Si aplicamos este principio al estudio de la Biblia, veremos que estar unidos a la luz nos lleva a la verdad. Estar unidos a la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos en la verdad y así podemos disipar las tinieblas que nos rodean. Veremos que estar unidos a la luz nos lleva a la verdad y estar en tinieblas nos lleva al error y a la mentira. Y en Juan 8:42-45. ¿A quién estás unido tú, mi querido amigo que me escuchas? Mi querido amigo que me escuchas, ¿en dónde te encuentras? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? Capítulo sumamente importante para cada uno de nosotros, porque yo
He hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En Juan 12:49. Jesús no interpretó por sí mismo las Escrituras, ni enseñó nada de su propia invención. Siempre se dejó dirigir por el Padre Celestial, allí en Juan 12:49 al 50. Y al acercarnos a la Biblia, debemos seguir el mismo método, es decir, dejarnos guiar por Dios. Juan 14:26 y Juan 6:45. Al estudiar la Biblia basándonos en nuestra propia opinión, intentando amoldarla a nuestro concepto, la desposeemos de su poder transformador y vivificante que encontramos allí en Hebreos 4:12. Nuestra actitud debe ser la de escuchar y obedecer, es decir, poner en práctica aquello que Dios nos enseña a través de su palabra. Y esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. En Juan 14:23. ¿Cómo interpretar la poderosa palabra de Dios, mis queridos? Estudiémoslos con amor, con cautela y sobre todo, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Dice el texto allá en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis queridos, separados de Jesús, separados de su palabra, no podemos alcanzar nada. Jesús es como un imán, tiene la capacidad de atraer al pecador en Juan 12:32. Al acercarnos a Él, somos revestidos de su luz en Juan 12:46. El Evangelio de Juan muestra muchos ejemplos de personas que fueron atraídas a Jesús, lo aceptaron y fueron transformadas. Sin embargo, otros, a pesar de ser atraídos a Él, lo rechazaron. Pero Jesús fue más allá. Dijo que no es suficiente con ser atraídos y aceptarle, debemos permanecer en Él. En Juan 15:1-7. No solamente aceptar a Jesús como Salvador personal, es permanecer junto a Jesús como tu Salvador personal. Al acercarnos al fin, es una necesidad básica permanecer en Jesús para no ser arrastrados por las falsas interpretaciones acerca de Dios y su palabra. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Sería la pregunta. Es muy sencillo, guardando sus mandamientos. Allí en Juan 15:10. Esto es una expresión de amor. Cuando tú amas a Jesús, tú obedeces. Cuando tú amas a Jesús, tú actúas, haces la voluntad de Dios, lo que hace que tú permanezcas en Jesús. Allí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 de Juan 5:3 y 2 de Juan 1-6. Mis queridos, en Obreros Evangélicos, en página 170, Elena G. de White dice: una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en Él a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres deben cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por esa poderosa palabra de Dios. Mis queridos, sumamente importante. Dice, la perspectiva de Dios es muy diferente de la humana. Dios comparte su perspectiva con nosotros a través de su palabra, la Biblia, y del poder del Espíritu Santo. Debemos decidir si queremos andar en la oscuridad o aceptar la luz de Jesucristo revelada en la palabra. Parte integral de esta selección es nuestra propia entrega personal a Jesucristo.
el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios Padre nos ha revelado la profundidad de su amor mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y sabemos que acerca de Jesús, porque su vida, su muerte y su resurrección han sido registradas en la palabra de Dios. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, cómo nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo, en medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Y esto lo encontramos en el Deseado de toda la gente, página 117. Y queridos, estamos llegando a un fin de año prácticamente. Conocer a Jesús y a su palabra debería ser algo sumamente importante en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estás escudriñando su palabra? ¿La estás atesorando en tu corazón? Yo te insto a que esta lección que hemos estudiado de los temas en el Evangelio de Juan no simplemente sea un tema más, sino que sea un tema que tú y yo podamos utilizar para ir creciendo en conocimiento, en sabiduría para con Cristo Jesús. Y que así podamos utilizarlo este año entrante 2025 para proclamar la poderosa palabra de Dios al mundo. Oramos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia. Quédate con nosotros. Ilumina nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos día a día y así necesitamos conocerte más. Necesitamos conocer tu palabra. Necesitamos saber para qué tú la has puesto allí y que nos puedas iluminar y nos puedas utilizar para presentar la poderosa palabra al mundo. Gracias, Jesús, por estar a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, hemos llegado a la conclusión de un año más. Les quiero agradecer a todos los que han estado entrando durante el transcurso del 2025 y 2024 a esta lección, la han compartido con otros, ha ido creciendo. Y yo quisiera que usted tomara su tiempo para que siga compartiéndola con otros este próximo año 2025, que podamos pregonar la palabra de Dios al mundo para que Cristo pueda venir pronto. Hay varios proyectos en mente este próximo año, entre ellos vamos a estar tratando de sacar la lección, la fe de Jesús, si es posible, en video y también en audio. Así es que me gustaría que oren por este servidor, Joseph Class, para que Dios pueda darme poder de lo alto, ciencia, inteligencia, para continuar haciendo más programación digital y así poder alcanzar al mundo con la poderosa palabra de Dios. Y no solamente al mundo, le pido que oren por este servidor porque estaré estudiando este próximo año por la gracia de Dios en el Antillán College y preparándome para poder también dirigir un pueblo de Dios. Así es que ayúdenme con sus oraciones y compartan estas lecciones, mis queridos, no solamente a través de YouTube, sino también por Spotify, sino también por podcast, iHeartRadio. Allí están, búsquenme en las diferentes plataformas. Pueden buscarme en YouTube por mi nombre completo, Joseph Class. Pueden buscarme en las otras plataformas en la búsqueda, lección de escuela sabática, comentario, y puede compartirla para que otro la escuche. Mis queridos, Dios ha sido bueno este año. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que, mis queridos, comparte la lección. Te deseo un año próspero, un año feliz, un año nuevo 2025 bajo la dirección de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.